Título de la lección: El pueblo de Dios es sellado. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El capítulo 7 de Apocalipsis es un intermedio que nos prepara para pasar del sexto sello al séptimo. El sexto sello nos lleva a la segunda venida de Cristo. Cuando los impíos enfrentan el juicio, Apocalipsis 7 responde la pregunta acerca de quiénes estarán de pie en el día de la venida de Cristo, los que han sido sellados, los 144,000. Sus otras características se dan en Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5. El intermedio que está entre la sexta y la séptima trompetas, que comienza con el segundo gran despertar y el nacimiento del movimiento adventista, coincide con el mismo periodo de las primeras escenas del capítulo 7 y se centra en la experiencia y la tarea del pueblo de Dios en el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 7 versos 1 al 3 y segunda de Pedro capítulo 3 versos 9 al 14, ¿qué es lo que ve Juan? ¿Cuánto tiempo se supone que los ángeles frenarán los vientos? ¿Qué pasará cuando el sellamiento haya concluido? En el Antiguo Testamento, los vientos representan las fuerzas destructoras con las cuales Dios ejecuta juicios sobre los impíos. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. Estas fuerzas destructoras son refrenadas por ahora por intervención divina, mientras tenga lugar el sellamiento de todos los que pertenecen al pueblo de Dios fiel y que guardan todos sus mandamientos. Sellar algo indica que tiene dueño. Cuando Dios sella es que conoce el Señor a los que son suyos y los sella con el Espíritu Santo. En el tiempo del fin, el sello en la frente lo recibe el pueblo fiel de Dios, que guarda todos sus mandamientos. Este sello no es visible y se coloca en la frente y significa un aseguramiento, un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados, el pueblo de Dios, son inconmovibles. Pero quienes apoyen a la bestia reciben la marca de la bestia. La fidelidad del pueblo sellado de Dios ha sido probada en cada generación. Sin embargo, la prueba de la fidelidad en la crisis final es obedecer todos los mandamientos de Dios. Específicamente, el cuarto mandamiento, el sábado, llegará a ser la prueba de la obediencia a Dios. Así como el sábado ha sido la señal del pueblo de Dios en los tiempos bíblicos, así también santificar el sábado será la señal de lealtad a Dios en la crisis final. Además, es una señal de protección de las fuerzas destructoras de las 7 últimas plagas. Apocalipsis 6:17 recibe la respuesta contundente: los que son protegidos en el día de la ira de Dios son el pueblo sellado de Dios. En Efesios 4:30 vemos que el Espíritu Santo nos sella y podemos llegar a agraviarlo al dudar y desobedecerlo. Por eso, toma hoy la decisión que te ayuden a no entristecerlo. En Apocalipsis capítulo 7 versos 4 al 8, ¿cuántas personas son selladas y qué simbolizan? El anuncio del número de los que fueron sellados marca la culminación del sellamiento. Juan oye que son 144,000 de las 12 tribus de Israel. El 144,000 viene de multiplicar 12 por 12 por 1000. El 12 es un símbolo del pueblo de Dios. Las tribus de Israel y la iglesia edificada sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Por lo tanto, el número 144,000 representa la totalidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Todo Israel,
judíos y gentiles que estén listos para el regreso de Cristo serán transformados sin sufrir la muerte. Las 12 tribus enumeradas en Apocalipsis 7 obviamente no son literales, no existen en la actualidad y no constituyen el judaísmo de hoy. Esta lista no se parece a ninguna otra lista de la Biblia. Esta lista no es histórica, sino espiritual. Además, Judá aparece como la primera tribu en vez de Rubén. Efraín y Dan fueron excluidas, quizás porque fueron apóstatas e idólatras, y probablemente no tendrán cabida entre el pueblo sellado de Dios. A la Iglesia del Nuevo Testamento se la conoce como las 12 tribus de Israel, y representan a todo el pueblo de Dios que resista hasta el fin, judíos y no judíos, también llamados gentiles. Ya vimos que quienes pasen por el tiempo de angustia no se les desamparará. Jesús mismo estará con ellos. Ahora mismo Él está intercediendo en el cielo por sus hijos fieles. Podría ser por ti y por mí ahora mismo. En Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 10, Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, que salió de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, son un grupo especial de personas que, a pesar de la angustia que atravesaron, permanecieron fieles a Jesús, una fidelidad cuyo símbolo es la ropa blanca de la justicia perfecta de Jesús, la que están vistiendo. La palabra angustia se utiliza en la Biblia con mucha frecuencia para referirse a las cosas que los creyentes sufren por su fe. La gran multitud es una referencia a todos los redimidos que han sufrido por su fe a lo largo de los siglos. Aquí también, como en la descripción de Juan de la gran multitud, la cual nadie podía contar, vemos cómo en toda la Biblia el gran tema de la salvación por la gracia divina, el único derecho de los redimidos a la salvación, a la vida eterna, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, es la justicia de Cristo que reciben por su gracia como un regalo divino. Inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador, a Jesucristo, con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tiempos y lenguas delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, corrieron la carrera y obtuvieron el premio. La palma que llevan en la mano es un símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, un emblema de la inmaculada justicia de Cristo, que ahora la visten, ahora es de ellos. Nadie se engañe, debemos conservar la fe y permanecer fieles en medio de las pruebas y las tribulaciones, y con mayor razón en tiempos de tranquilidad y prosperidad. En Apocalipsis capítulo 14 versos 1 al 5, ¿cuáles son las 3 características principales de los 144,000 santos? ¿En qué aspectos estas características se relacionan con la descripción de los santos del tiempo del fin de Apocalipsis 14 verso 12? Recordemos que al decir santos es que fueron separados para un uso sagrado o para servir específicamente a Dios. Apocalipsis 14, 4 y 5 es una descripción de los 144,000 que están igual que el pueblo de Dios de los últimos días, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Aunque sufrieron la ira de Satanás en su máxima expresión en la crisis final, permanecieron firmes debido a su estrecha relación con Jesús. En Apocalipsis capítulo 17, verso 5, dice que los 144,000 no se han contaminado con mujeres. La inmoralidad sexual es un símbolo de la infidelidad a Dios. Las naciones del mundo cometen fornicación con la Babilonia espiritual y sus hijas, las rameras del tiempo del fin. Sin embargo, los 144,000 permanecerán fieles a Cristo y resistirán las tentaciones, las relaciones corruptas con la Babilonia y las iglesias apóstatas, los que negaron a Jesús y negaron todos los 10 mandamientos. Los redimidos de la tierra son las primicias para Dios, porque tienen pureza de carácter al no rebajar su fe y mantenerse fieles al esposo, a Cristo. Por eso estos 144,000 siguen al Cordero por doquiera que va. Además, los 144,000 son aquellos que han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. En el antiguo Israel, las primicias eran los mejores frutos de la cosecha ofrecida a Dios. La palabra primicias puede referirse a los salvados, a diferencia de los del mundo. Pero en Apocalipsis, los 144,000 evidentemente son un grupo especial, porque serán transformados sin ver la muerte. Por lo tanto, son las primicias de la cosecha más grande de salvados a través de todas las edades. Cometemos fornicación espiritual cuando sabemos la verdad y nos autoengañamos al seguir ciegamente lo que dice un líder y negamos la eficacia en nuestra vida de la Biblia, la palabra de Dios. Llegó el momento de decidirse por la verdad. En Apocalipsis capítulo 14, verso 5, Segunda de Pedro capítulo 3, verso 14 y Judas versos 24 y 25, se afirma que el pueblo de Dios del tiempo del fin es sin mancha. ¿Cómo se puede lograr este estado? La característica final de los 144,000 es que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si bien la gente del mundo decide creer en las mentiras de Satanás, el pueblo de Dios del tiempo del fin recibirá el amor de la verdad para ser salvo. Sin excusas, siempre obedecieron la verdad, la Biblia, sin mancha, del griego amonos, irreprensible, se refiere a la fidelidad de los 144,000 hacia Cristo. En la Biblia, el pueblo de Dios se lo llama santo. A Abraham, a Job, eran irreprensibles. Los cristianos son llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios. En Romanos 3, ser obedientes es dejar que Cristo nos imponga su justicia por medio de la fe en Él. En los últimos días de la historia de este mundo, los 144,000 reflejarán poderosamente el carácter de Cristo. Su salvación mostrará lo que Cristo ha hecho por ellos, no su propia santidad ni sus propias obras. Los 144,000 han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, y como tales se encuentran sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad, hasta que reflejemos el carácter de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, reflejar en la vida cotidiana el ejemplo de Jesús. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y sólo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Debemos ya vivir una vida de santificación, separarnos de todo lo que no agrada a Dios para cumplir nuestra misión en preparación activa para la eternidad, pero sin caer en las trampas sensacionalistas o el fanatismo. Seremos balanceados en nuestras palabras y acciones. Recomendamos leer el capítulo Los Misterios de la Biblia en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 405 a la 407.
La identidad de los 144,000 es un tema candente. Lo que parece evidente en Apocalipsis es que los 144,000 son la última generación del pueblo de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra. Podemos ya estar siendo nosotros. Sabemos que experimentarán el tiempo de angustia y que serán protegidos de las 7 últimas plagas y que su lealtad será probada como en ninguna otra generación de cristianos en el pasado. No se nos revela exactamente quiénes estarán en ese grupo. Es uno de los secretos que Dios se ha reservado. Solo en el futuro se revelará quiénes son este grupo de santos salvados. Tenemos una advertencia importante. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre deberían ser preservadas en la cámara secreta, en el tesoro de la mente, en nuestro corazón. Si los hombres toman solo teorías, curiosos de saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su voluntad que entren en controversias por algo no revelado y que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Todo lo que ha sido revelado es suficiente para que seamos salvos. No vayamos más allá. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos da para estar entre los 144,000. Esto debe afectar nuestras decisiones diarias. Sí, se nos han dado las características, y una característica importante en el tiempo del fin es que entonan un canto nuevo. Es un canto que nadie puede entonar, salvo los 144,000, porque es el canto de su propia experiencia, una experiencia que ningún otro grupo de la historia ha tenido. ¿Cómo es tu experiencia espiritual hoy? Para tener un compromiso verdadero se deben hacer los cambios necesarios ahora mismo para reconsagrar la vida a Jesús, porque es muy diferente entre conocerlo solamente de oídas y conocerlo personalmente. Para ti, honestamente, ¿cómo es Cristo? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios y a su bendita palabra, la Santa Biblia, guiados por su Santo Espíritu. Te deseo que Dios, nuestro Creador, Jesús, sea quien te bendiga. Amén. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, eres tú mi Dios, mi buen Creador. Cristo Jesús, vine a esta vida por tu amor. Cristo Jesús, eres mi todo, mi buen Señor. Eres Cristo Jesús, mi destino hacia donde voy. Y vengo de ti, mi origen empezó en ti. Cristo Jesús, solo tengo este tiempo de vivir contigo, Señor. A tu lado esto es lo mejor. Cristo Jesús, mi vida es tuya, Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador.
Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, tus hijos somos, Padre Dios. Cristo Jesús, llena nuestra vida con tu amor. Que sintamos, Señor, el llamado de tu dulce voz. Cristo Jesús, nuestra vida es tuya, oh Señor. Con cuerdas de amor, jálanos hasta ti, oh Dios. Y entonces, Señor, nada ni nadie podrá jamás romper esa unión y volver contigo a nuestro hogar. Cristo Jesús, mi vida es tuya, oh Señor. Cristo Jesús, nada hay después de ti, mi Dios. Cristo Jesús, tú eres mi todo, mi Señor. Cristo Jesús, nada hay antes de ti, Creador.